Grupo número 4. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y en esta oportunidad queremos platicarles sobre la NIA 240 y la NIA 210. Nuestro grupo está integrado por Mildred Hernández, Zaira Quesada, Deina Gramajo, Alan Aldana, Indira Mendoza y Brian Alfonso T. Vamos a iniciar con la NIA 240, la cual habla sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Hablando un poquito del alcance de esta norma, pues trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros y pues nos explica cómo se debe de aplicar las normas 315 y la 330. Así también pues da una guía al auditor para poder proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en situaciones donde se sospecha o se determina que hay fraude. Con respecto a las características de fraude, el factor que distingue al fraude del error es la acción subyacente que da lugar a la incorrección en los estados financieros. Es decir, si el error es intencional o no. Por ejemplo, podemos poner una malversación de activos o información fraudulenta, alguna falsificación, omisión o alteración de los registros. Y pues recordemos que el fraude tiene implicaciones legales. Con respecto a las responsabilidades del auditor, el primero pues es la prevención y la detección del fraude, ¿verdad? Pero también la administración debe crear controles en las diferentes áreas de la empresa e inculcar una cultura de ética, ¿verdad? Pues también como responsabilidad del auditor es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros se encuentran libres de incorrección material o de fraude, ¿verdad? Y cuando alguien de la administración está relacionado con el fraude, pues va a ser más difícil para el auditor detectar el fraude, pues ya que se pueden llevar planes más sofisticados y cuidadosamente organizados para poder ocultarlo. Es por ello que el auditor pues debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Pues el auditor también tiene responsabilidades adicionales establecidas en disposiciones legales y reglamentarias en relación al cumplimiento por la entidad de las disposiciones legales, incluyendo el fraude. Pues cuando esto suceda, pues debe responder a la existencia de incumplimientos o indicios, comunicar los incumplimientos identificados o la existencia de esos indicios y obtener documentación relativa al incumplimiento identificado o estos indicios. Objetivos. El auditor debe identificar, valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Esto mediante el diseño, la implementación y respuestas apropiadas. Y responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Definiciones. Como definiciones tenemos el fraude, que es un acto intencionado realizado por una o más personas, que esto puede ser por la dirección, empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño y conseguir una ventaja injusta o ilegal. Y los factores de riesgo de fraude son hechos o circunstancias que tienen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o encontrar una oportunidad para cometerlo. Requerimientos. Está el escepticismo profesional. Este es un requisito principal para que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros para un cuestionamiento continuo del auditor de la información y evidencia obtenida, reconociendo existe incorrección material debido a fraude, teniendo en cuenta la experiencia con la entidad. Ya esto él puede aceptar los registros y los documentos que pueden ser auténticos, y si no, esto lo lleva a unas investigaciones detalladas o indagaciones ante la dirección. Otro requerimiento es la discusión entre los miembros del equipo del encargo. El equipo del trabajo debe llevar a cabo discusiones que abordan la posibilidad de que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude.
y también las partidas a las que se puede afectar, incluida la forma en que podía producirse el fraude. Otros requerimientos son los procedimientos de valoración del riesgo de actividades relacionadas. Esto es aplicar los procedimientos de valoración del riesgo, llevar a cabo actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, en donde el auditor debe aplicar procedimientos ante la dirección y otras personas de la entidad, a los responsables del gobierno de la entidad, en la identificación de relaciones inusuales o inesperadas, otra información y evaluación de factores del riesgo de fraude. Esto con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incorrección material debida a fraude. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. De conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección debido a fraude en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Para la identificación y valoración debido a fraude, el auditor, basándose en la presunción de riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará los tipos de ingresos y las transacciones generadoras de ingresos. El auditor tratará los riesgos valorados de incorrección como significativos. También obtendrá conocimiento de las actividades de control relevante para dichos ingresos. Respuesta de los riesgos valorados de incorrección debido a fraude. Respuestas globales. En la determinación de las respuestas globales, el auditor asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta la capacidad de las personas que se les atribuyen responsabilidades significativas. Evaluará la aplicación de políticas con mediciones subjetivas y complejas que puedan ser indicativas de información financiera fraudulenta originada por intentos de manipulaciones por parte de la dirección. Procedimientos de auditoría debido a fraude en las afirmaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión respondan a los riesgos valorados de incorrección en las afirmaciones. Procedimientos de auditoría relacionados con la elusión de controles por parte de la dirección. La dirección se encuentra en una posición privilegiada para cometer fraude debido a su capacidad de manipular los registros contables y preparar estados financieros mediante la elusión de controles, que por lo demás operan eficazmente, aunque el nivel de riesgo de que la dirección eluda controles puede variar según la entidad, este riesgo está presente. Evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en la fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre el conocimiento que la auditoría tiene en la entidad indican un riesgo de incorrección material debido a fraude no identificado. Si el auditor confirma que los estados financieros contienen incorrecciones debido a fraude o no puede alcanzar la conclusión al respecto, evaluará las implicaciones que este hecho tiene en la auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Si como consecuencia de una incorrección debido a fraude o a indicios de fraude, el auditor se encuentra con circunstancias excepcionales que llevan a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría, A. El auditor determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables en función a las circunstancias y B. Considerará si procede renunciar al encargo si las disposiciones legales así lo permiten. Manifestaciones escritas se refieren a las manifestaciones que recibe el auditor por parte del gobierno de la entidad que se está auditando. Estas manifestaciones son una forma adicional de evidencia que contribuye a fortalecer la calidad y la confiabilidad del trabajo del auditor, ya que respaldan las afirmaciones y representaciones realizadas por la dirección en relación con los estados financieros. Dentro de estas tenemos que reconocen su responsabilidad en el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno para poder prevenir y para poder detectar el fraude. Otra es que revelan al auditor por parte de la valoración que ellos hacen del riesgo que los estados financieros pueden contener incorrecciones materiales debidas al fraude. Otra es que revelan al auditor su conocimiento sobre fraude o indicios de él, donde estén involucradas la dirección, los empleados que desempeñen funciones significativas con el control interno u otras personas implicadas con el efecto material en los estados financieros sea material. Y la última es que revelan al auditor su conocimiento de cualquier denuncia con respecto al fraude en los estados financieros. En las comunicaciones a la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica un fraude o obtiene información que identifique la existencia de uno,
se comunicará con el nivel adecuado de la dirección a menos que la ley lo prohíba. Y en el caso de que los involucrados formen parte de la dirección, lo comunicará con los responsables del gobierno de la entidad. La comunicación de un fraude a las autoridades adecuadas fuera de la entidad. En el caso de que el auditor identifique un fraude o tenga indicios de uno, determinará con la ley y con el código de ética si debe informar a la autoridad fuera de la entidad. La documentación. Entre la documentación que debe incluir el auditor con respecto a esta norma encontramos que los riesgos identificados, las decisiones significativas, las respuestas globales, resultados de procedimientos de la auditoría, comunicaciones sobre el fraude. Si en las circunstancias del encargo no es aplicable el riesgo de incorrección, entonces sustentará esa conclusión. 10. De acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El alcance de esta norma es tratar las responsabilidades que tiene el auditor juntamente con la dirección en acordar los términos del encargo. Objetivo. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se cumpla lo siguiente: la determinación si concurren las condiciones previas a una auditoría y la confirmación si existe una comprensión en común por parte del auditor y la dirección acerca de los términos del encargo de la auditoría. Definiciones, condiciones previas a la auditoría. El auditor debe conocer el marco de información financiera aceptable que dará la dirección, y la dirección es la dirección o cuando procedan los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos, condiciones previas a la auditoría. Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor deberá determinar si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable, obtendrá confirmación de la dirección que es responsable de la preparación de los estados financieros, responsable del control interno de la preparación de estos, y no darle limitaciones al auditor con respecto a documentación del personal de la empresa. Si existe limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo, el auditor considerará si acepta o no el encargo siempre y cuando no haya una ley regulatoria que se lo impida. Otros factores que afectan a la aceptación de un encargo de auditoría es que el marco de información financiera no sea aceptable y que la administración o la dirección no reconozca sus responsabilidades ante el auditor. Otro tema que vemos en los requerimientos de esta norma son los acuerdos de los términos del encargo de la auditoría. Para esto la norma nos dice que el auditor debe de acordar los términos del encargo de la auditoría con la dirección de la entidad. Dichos términos de encargo deben quedar formalizados en una carta de encargo u otra forma de acuerdo escrito. En términos generales, la carta de encargo debe llevar 4 aspectos básicos y fundamentales, los cuales son el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, también la responsabilidad del auditor, así como de la dirección de la entidad. También debe de identificar el marco de información financiera aplicable y una referencia a la estructura y el contenido que se espera del informe. Esto se hace fundamentalmente para evitar malos entendidos con respecto a la auditoría. Otros aspectos que deben de revelarse en esta carta y ya van a ser a juicio del auditor es la planeación de la auditoría, también las fechas y las fases en las que ésta se irá realizando. Y también es muy importante que la entidad confirme que recibió esta carta y que también está de acuerdo con los términos en ella. Cuando ya venimos haciendo auditorías de 5 o 3 años anteriores, la norma nos dice que debemos de evaluar si se hubieran dado circunstancias que requieran una nueva revisión del encargo de la auditoría. Algunos factores que pudieran dar pie a esta revisión pudieran ser que hayan habido modificaciones en el cargo de la auditoría, así como un cambio reciente en la alta dirección,
También que se hubiera dado un cambio significativo en la naturaleza de la actividad de la entidad. Si también hubieran cambios en los requerimientos legales, así como en el marco de información financiera que hayan adoptado, o un cambio en otros requerimientos de información. Ahora bien, ¿qué pasa si hay una solicitud por parte de la administración para realizar cambios en el encargo de la auditoría? Pues el auditor no debiera de aceptar estas modificaciones a menos de que éstas sean justificadas razonablemente. Más sin embargo, hay algunos eventos que sí pudieran dar base a este cambio, como podría ser un cambio en las circunstancias que afecten los requerimientos de la entidad, o también por un malentendido que se haya dado en cuanto a la naturaleza cuando se solicitó el servicio originalmente. Por otro lado, no se debiera de aceptar un cambio cuando haya una limitación al alcance del encargo de la auditoría, es decir, que es algo impuesto por la entidad. Por último, tenemos las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Para esto, la norma nos da 3 escenarios. El primero, cuando las normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Si se diera este suceso, nosotros como auditores debiéramos de determinar si estos componentes pueden crear algún tipo de conflicto entre la base de la norma o el marco de información financiera y estos requerimientos adicionales que se están solicitando. Segundo, tenemos el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Estos son impuestos por la jurisdicción del país. En caso se diera esta situación, pues no deberíamos de aceptar el encargo, a menos de que la dirección esté de acuerdo con que sea revelado en las notas. Y también que en el informe llevará un párrafo de énfasis para llamar la atención sobre este suceso. Por último, tenemos cuando el informe de auditoría es prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Cuando se da este caso, nosotros como auditores debemos de concluir, no incluir en el informe que este cumple con las normas de auditoría.